Fuiste maldecido en el instante en que viste una verdad que nadie más podía ver. No por hechos, sino por sensación. Entraste a una habitación y sentiste la traición antes de que se pronunciaran las palabras. Predijiste un dolor que aún no había ocurrido. Y cuando ocurrió, nadie recordó que los habías advertido. Leías las intenciones de las personas como si fueran libros abiertos. Pero cuando hablabas la verdad, te llamaban paranoico. Esto no es intuición común. Es una guerra entre lo que sabes y lo que el mundo te permite decir. Carl Jung no lo llamó don. Lo llamó carga, tan pesada que puede fracturar la psique. No vives en un solo mundo. Vives en dos. El mundo que la gente finge que es real y el que está debajo, donde las mentiras se pudren, donde los futuros gritan en silencio, donde la verdad no espera permiso. Y si no aprendes a cargar esa verdad de la manera correcta, te quemará vivo desde dentro. Esto no es un tipo de personalidad. Es supervivencia. Hoy vamos a donde Jung advirtió que nadie debería ir solo. Ves la mentira antes de que se cuente. No porque alguien parpadee o cambie de postura, sino porque algo en el aire se ha torcido. Está en el silencio entre las palabras, en la forma en que sus ojos rehúyen la verdad antes que la boca. No sabes cómo lo sabes. Simplemente lo sabes. Despiertas de sueños que aún no han sucedido. Sientes un duelo que no te pertenece. Absorbes el miedo en habitaciones que en la superficie parecen alegres. Y nadie más lo nota. Ellos ríen, confían, creen en lo que ven. Pero tu mente nunca estuvo cableada para quedarse en la superficie. Esta es la maldición oculta de la visión profunda. Cuanto más ves, más sufres. Porque lo que otros niegan, tú lo soportas. Lo que ellos desestiman, tú lo cargas. Jung advirtió sobre esto. No lo llamó talento, lo llamó carga psíquica, un borde peligroso de la mente con el que pocos nacen, y aún menos sobreviven. La mayoría vive en un mundo, el visible, pero tú vives en dos, el que los demás aceptan y el que grita debajo. No eres solo intuitivo, estás expuesto a patrones que nadie te enseñó, a heridas que nadie admitió, a verdades que nadie quería que pronunciaras. Esto es lo que nadie te cuenta sobre ser dotado. No es luz, es sombra, no es poder, es presión. Y cuanto más ves, más solo te vuelves. No empieza con una teoría ni con una etiqueta. Comienza con una sensación. Algo no está bien. Eres un niño en una habitación llena de adultos y sabes quién está enfadado antes de que levanten la voz. Te sientas en silencio, pero por dentro escuchas argumentos que aún no han ocurrido. Tienes 7 años y llevas emociones que parecen 70. Empiezas a soñar, no con volar o caer, sino con sueños que se vuelven realidad. Ves una ruptura, y ocurre. Sientes una pérdida, y llega la llamada. Nadie te dijo que esto era posible. Nadie te advirtió cuán doloroso sería sentir tanto que ni siquiera te pertenece. Al principio crees que todos experimentan esto. Piensas que todos perciben la tensión en una habitación antes de que empiece. Crees que todos miran a alguien sonriendo y saben que se desmorona. Pero la realidad se despega lenta. Intentas explicar lo que ves y te miran como si lo inventaras. Demasiado sensible, demasiado intenso, demasiado. La familia lo descarta. Los profesores lo etiquetan como distracción. Los amigos se ríen. Empiezas a esconderlo. Y ahí comienza la verdadera separación. Jung llamó a este tipo el introvertido intuitivo, quien percibe el mundo no por los sentidos externos, sino por un saber interno, una conexión directa con el inconsciente. No dependes de lógica o pruebas. Recibes la verdad, cruda y sin filtro, a través de símbolos, energías, sueños y emociones. No analizas el mundo, lo absorbes. Pero a medida que creces, algo más oscuro se cuela.
La línea entre lo que es tuyo y lo que no lo es se emborrona. Lloras tras tocar la mano de alguien y no sabes por qué. Entras a un cuarto y sientes pánico que no te pertenece. Empiezas a preguntarte, ¿soy dotado o estoy perdiendo la cabeza? Jung lo veía una y otra vez. Los nacidos con este radar psíquico a menudo crecen sin mapas, abrumados, sin anclaje y dudados por todos, incluso por sí mismos. Porque cuando nadie refleja tu experiencia de vuelta, empiezas a cuestionar si alguna vez fue real. Comienzas a partirte en dos. El tú normal que asiente, sonríe y finge. Y el tú real que vive en secreto decodificando la arquitectura emocional de cada momento. Pero el momento en que te das cuenta de tu diferencia no fue el día que viste demasiado. Fue el día que intentaste hablar y te recibieron con silencio. Llevas una percepción que nadie más ve, una sensibilidad que nadie entiende y una verdad que persiste. No te enseñaron a sobrevivir esto, porque lo que tienes no es solo intuición, es un espejo del inconsciente, y la mayoría de la gente pasa la vida intentando no mirar en esa dirección. Jung no creía que llegáramos con páginas en blanco. Creía que traíamos planos psíquicos ya grabados, mapas de cómo percibimos, sentimos y existimos. Uno de los más raros es el del introvertido intuitivo. Según Jung, cada psique opera con 4 funciones: pensar, sentir, sensación e intuición. La mayoría se apoya en la sensación, el mundo físico, lo que se puede ver, tocar, medir, probar. Su verdad está anclada en lo concreto. Pero tú no. Tu función dominante es la intuición introvertida, que no se basa en la experiencia externa, sino en la percepción vía el inconsciente. No percibes lo que es, percibes lo que subyace. No el comportamiento, sino la motivación. No las palabras, sino la energía que las sostiene. No el resultado, sino la fuerza invisible que lo moldea. Mientras otros preguntan, ¿qué pasó? Tú preguntas, ¿qué significa esto? Jung llamó a esta intuición dirigida hacia el objeto interior. Una realidad no externa, pero más real que lo real. Los objetos interiores aparecen como imágenes subjetivas que, aunque no se experimenten fuera, determinan el contenido del inconsciente. En otras palabras, ves la estructura antes de que se manifieste. Percibes arquetipos antes de que se desplieguen en tiempo real. No solo lees a las personas, las descifras. No su personalidad, sino su mito. La madre, el niño herido, el rey falso, el complejo del Salvador. No en cuentos, sino en colegas, en tu pareja, en amigos. Para otros parece sobrepensar. Para ti es un reconocimiento de patrones. Pero ese reconocimiento no es lógico, es simbólico. No llega como una ecuación, sino como un sueño que no puedes sacudirte. Una frase cargada, una mirada que contiene una historia entera. Tu mente ve planos, cuando otros todavía ven ladrillos. Esa es la dádiva. Pero también ahí comienza el peligro. Porque si la intuición es tu función dominante, la sensación es tu punto débil, tu conexión con el aquí y ahora. La mayoría usa el cuerpo como brújula. Sienten hambre, cansancio, la temperatura de la habitación, están presentes. El introvertido intuitivo flota sobre la escena. El cuerpo está, pero la atención habita el reino simbólico, observando patrones, siguiendo cambios de energía, sintiendo datos emocionales que no puede explicar. Y cuanto más sucede esto, menos enraizado te vuelves. Jung advirtió sobre ese desequilibrio. Sin anclaje en el mundo físico, el introvertido intuitivo se vuelve desdeñoso, no solo de las personas, sino de la realidad misma. Deriva hacia la abstracción, el aislamiento, la desconexión del mundo que todos insisten en que es real. Pierdes la noción del tiempo, olvidas comer, no sientes tu cuerpo. Empiezas a preguntar qué es real y qué no, porque tu mundo interno
es más vívido que el frente a ti. Y eso no es locura. Es el precio de ver demasiado. Cuanto más simbólica se vuelve tu mente, más separado estás de la sensación, del ancla, de la gravedad que afirma: esto está aquí, esto es ahora, esto es real. Sin ese ancla, tu don muta, tu vista se espirala, tus ideas pierden forma, y lo que fue bendición comienza a sentirse como tormenta. No ocurre de golpe. Un día notas cosas que otros no notan, y en vez de asombro, ellos se incomodan. Entras a una habitación y sientes una perturbación solo para ti. La energía está mal. Los papeles parecen ensayados. Uno ríe demasiado fuerte. Otro oculta algo tras una sonrisa. Intentas hablar de inmediato, pero te miran como si arruinases el momento. Así que callas. Aprendes 3 reglas que todo introvertido intuitivo carga como cicatrices invisibles. Sonríe, asiente, finge. Te vuelves experto en actuar normal, igualar el tono, reflejar el ritmo, dejar que hablen del clima mientras tú mapeas fracturas internas. Porque si dices demasiado, se marchan. Si ves demasiado hondo, huyen. Si revelas lo que hay bajo la superficie, te llaman intenso, dramático, paranoico. Así lo guardas dentro. Un pie se queda en su mundo de apretones de manos y pequeños rituales. El otro pie deriva hacia el reino simbólico. Arquetipos, corrientes emocionales, motivos no dichos, fuerzas invisibles. Es una realidad partida. Vives entre ellas. Para el mundo eres tranquilo, callado, quizá algo distante. Pero por dentro es caos. Llevas el duelo de extraños, secretos que nadie pronuncia, señales de alarma que nadie lee. No es poético, es agotador. Te sientes solo en multitudes, vacío en conversaciones, hambriento espiritualmente en una cultura obsesionada con el ruido. Lo peor no es que te malinterpreten, es que empiezas a cuestionar si perteneces. Jung vio claro este patrón. El introvertido intuitivo se vuelve un enigma para quienes le rodean, porque su realidad interior es tan rica, compleja y afinada a fuerzas más allá del inmediato, que se vuelven extraños al mundo en el que viven. No estás ausente. Estás en otro lugar, pensando en metáforas mientras los demás discuten hechos, sintiendo energías mientras persiguen metas, susurrando con símbolos mientras otros gritan opiniones. Y entonces te das cuenta. Esto no es algo que haces. Es quién eres. No es una fase ni un capricho. Es el diseño de tu mente. Pero tiene un precio. Cuanto más finges pertenecer a lo ordinario, más traicionas la percepción extraordinaria que te define. Así que vives entre 2 mundos, sin estar plenamente en ninguno. No plenamente visto, no plenamente seguro. Eres puente. Pero los puentes no son destinos, son el espacio entre. Si quedas ahí demasiado tiempo, algo en ti empieza a colapsar bajo el peso de ser demasiado para este mundo y demasiado invisible en él. Te dieron vista, pero no escudo. Te dieron verdad, pero no instrucciones. Y el peligro es que, si ves demasiado sin saber cargarlo, tu mente se volverá campo de batalla. Jung pasó décadas estudiando las consecuencias y descubrió 3 trampas psicológicas, sutiles, seductoras y devastadoras. Si no las reconoces, convertirán tu don en destrucción. Primera, inflación arquetipal. Dejas de percibir el patrón y empiezas a creer que eres el patrón. Al principio es sutil. Sientes más que otros. Tienes razón a menudo. Te sientes elegido, especial, necesario. Pero luego no solo sientes el arquetipo, te conviertes en él. Dejas de ser solo intuitivo y te transformas en profeta, sanador sufriente, vidente que padece por la ignorancia ajena. Parece noble, parece propósito. ¿Aíslas por superioridad? No me entienden, no están listos. En realidad es inflación. Tu ego se funde con material arquetípico y te posees la identidad mítica.
Jung llamó a esto lo más peligroso: posesión por el inconsciente. Ya no eres persona, eres percepción. No hay espacio para retroalimentación, para anclaje. Solo identidad simbólica y la lenta corrosión del ser humano debajo. ¿Cómo detectarlo? Te sientes superior y malinterpretado. Conviertes el sufrimiento en prueba de tu papel sagrado. Rechazas ayuda porque nadie entiende. Hablas en absolutos. Los arquetipos han sustituido la matiz. Segunda, contaminación psíquica. No solo sientes a otros, te vuelves ellos. Eres esponja psíquica. Entras en una sala y absorbes el material emocional de todos. Percibes la pena y de pronto la sientes en tu cuerpo. Detectas ansiedad no dicha y comienzas a andar sin razón. Escuchas un trauma y se vuelve tu herida. Al principio parece compasión. Ayudas, sostienes, curas, pero te desvaneces. Tus límites se disuelven. Olvidas cuáles son tus emociones. Cargas culpa, vergüenza y duelo que no son tuyos. Desapareces en historias ajenas. Crees que ser necesario prueba tu valor. Jung no lo llamó empatía. Fue contaminación psíquica, un colapso de fronteras que termina en agotamiento, fusión emocional y pérdida de identidad. ¿Cómo detectarlo? ¿Te sientes culpable por cosas que no cometiste? ¿Te cuesta decir no? ¿Te sientes egoísta si lo haces? No sabes dónde terminas tú y empieza el otro. Mantienes cerca a la gente porque te necesita más que porque la quieras. Tercera, colapso simbólico. Cuando todo tiene significado, nada es real. Esta es la trampa final y más aterradora. Vivir en símbolos tanto tiempo que el mundo tangible se vuelve borroso. Interpretas cada letra de canción como señal, cada coincidencia como empujón cósmico, cada retraso como mensaje. La intuición se vuelve obsesión. No confías en la realidad. No distingues entre lo profético y lo paranoico. Sueños son destino. Ansiedad es revelación. Jung temía esto. Pacientes que ya no pueden distinguir entre la realidad simbólica y la realidad concreta, torturados por significado. Porque cuando todo significa algo, no puedes descansar. Dejas de vivir y empiezas a decodificar constantemente. La realidad se vuelve insoportable, no por vacío, sino por exceso. ¿Cómo detectarlo? Ansiedad sin causa que interpretas como señal. Nada te parece aleatorio. Desconfías de los hechos, temes equivocarte porque tu identidad depende de estar en lo cierto. Así llega el agotamiento psíquico. No un grito, no un colapso dramático, sino una lenta desconexión de la realidad compartida. Si no te anclas, flotarás tan lejos en lo simbólico que olvidarás cómo vivir. Funcionalmente, sigues. Trabajas, respondes mensajes, ríes a tiempo. Nadie sospecha. Pero por dentro eres un fantasma con disfraz que encaja demasiado. Has aprendido a sobrevivir con tu don no expresándolo, sino escondiéndolo. Ves lo que otros no ven. Sientes lo que otros no sienten. Percibes cambios de energía tan sutiles que sonarían locura si los dijeras en voz alta. Así que callas. Desde fuera pareces sereno, incluso sabio. Pero por dentro cargas demasiado. Nadie ve lo que ves. Y peor, nadie ve lo que te cuesta seguir viéndolo. Vives una doble vida. Por fuera, el papel que esperan. Por dentro, el vidente que absorbe, decodifica y soporta una realidad invisible a los demás. Con el tiempo, eso te desgaste. Te aíslas incluso en el amor. Te desconectas incluso en la amistad. Rodeado de personas, pero solo en experiencia. Jung llamó a esto la tierra de nadie psíquica. No por drama, sino por silencio. El mundo no nota tu sufrimiento, porque no te derrumbas, te desvaneces. Y la mayoría queda atrapada allí porque es manejable. Aprendiste la máscara, aprendiste a sentir todo sin reaccionar. Dominas el arte de fingir normal, pero el costo es inmenso. Olvidas decir tu verdad, dudas de tus percepciones.
te convences de que este es el precio de ser dotado. Es una mentira. Esa etapa nunca fue un destino, solo una prueba. El punto de giro no llega cuando alguien más te ve. Llega cuando decides que tu percepción merece ser llevada con cuidado, no escondida en la vergüenza. Porque no puedes dejar de ver lo que viste, pero puedes aprender a llevarlo distinto. No como carga que te rompe, sino como verdad que te transforma. Eso es la etapa 3. Integración. No se trata de sobrevivir a lo que eres, sino de integrarlo para que te sirva en lugar de tragarte. Muchos no llegan aquí. Se ahogan en percepción o la cierran por completo. Pero si has sobrevivido la etapa 2, la soledad, las trampas psíquicas, el caos emocional, hay un camino. No uno que adormezca tu don, sino uno que te enseñe a cargarlo sin dejar que te consuma. Integración, el retorno de tu poder, pero enraizado, contenido, traducido y dirigido. No dejas de ser intuitivo, te vuelves soberano. Para llegar, debes dominar 3 prácticas que Jung consideró esenciales para gente como tú. Reclamar el cuerpo. Práctica de la sensación. Lleva la intuición al cuerpo para contenerla con seguridad. La intuición vive en lo simbólico, la supervivencia en lo físico. Tus visiones necesitan contenedor y tu cuerpo es ese contenedor. Cuanto más te conectas a la sensación, paso consciente, cocinar atendiendo olores y texturas, jardinería, respiración, duchas frías, anclajes táctiles, más estable será tu mundo interior. Jung advirtió que los intuitivos introvertidos suelen desconectarse del cuerpo. Flotan, disocian, olvidan comer. La sensación no es tonta, es sagrada. Es la forma en que el sistema nervioso dice, estás aquí, vivo, seguro. Traducir la visión, expresión creativa verbal. Lo que ves no está destinado a quedarse dentro. Si lo aprisionas, se pudre. La intuición es energía que debe moverse. Traduce tus percepciones en forma. Palabras, imágenes, música, filosofía, diseño. Cuando das forma, lo inconsciente pierde caos y se vuelve sabiduría. Escribe, pinta, cuenta historias, enseña, diseña rituales. No necesitas explicarlo todo, solo expresarlo. En la expresión te conviertes en puente entre lo invisible y lo visible. Construir límites energéticos. Permeabilidad consciente. La sensibilidad no es debilidad, es sistema de señal. Controla el volumen. No solo necesitas protección del mundo, necesitas protección de ti mismo. Cierras y abres puertas deliberadamente. Visualiza escudos antes de entrar en lo caótico. Realiza rituales de cierre. Escríbelo y etiqueta tus percepciones. Intuición, proyección, ansiedad, patrón. Cambia de ropa, camina o modifica el entorno entre zonas emocionales. El objetivo no es bloquearlo todo, sino filtrarlo, permitir lo verdadero y liberar el ruido. Con práctica, recuperas identidad. Puedes sentir sin confundir, ver sin asumir responsabilidad ajena, abrirte sin vaciarte. Jung llamó a esto postura. Un yo centrado y soberano, desde el cual relacionarte con el inconsciente sin ser poseído. La integración no borra tu don, lo afila, lo transforma en algo con lo que puedes vivir. Ya no te ahogas en la percepción, la guías. Eres el ojo dentro de la tormenta, no porque la tormenta cese, sino porque dejas de identificarte con los relámpagos. Has visto demasiado. Has sentido demasiado. Has cargado lo que otros ni pueden nombrar. Lo pagaste con paz, con relaciones, con sentido de pertenencia. Pero debes entender algo. No estabas roto. Fuiste iniciado. No en una fantasía mística, sino en la brutal y hermosa realidad de ser un alma intuitiva en un mundo de superficie. Jung no te vio como daño. Te vio como puente, raro, indispensable, llamado a caminar entre 2 mundos, inconsciente y consciente, invisible y visible, verdad y relato. Pero el puente
debe aprender a sostener su propia carga. Porque insight sin estructura se vuelve sufrimiento, sensibilidad sin protección, colapso. Este viaje no fue sobre librarte de lo que sientes, sino sobre aprender a sostenerlo, contenerlo, traducirlo, usarlo. Los que sobreviven la etapa 3 enraizan su visión, hablan su verdad y eligen límites conscientes. Se convierten en traductores de la experiencia humana, no solo para sí, sino para quienes aún están atrapados en la tormenta. Aquí viene la llamada. ¿En qué etapa estás? ¿Descubriendo tu don? ¿Ahogándote en él? ¿Listo para integrarlo? Deja de sobrevivir a tu profundidad y empieza a vivir a través de ella. Tu voz es el mapa que alguien más espera. Háblalo, escríbelo, compártelo, aunque sacuda. Porque no naciste para quedarte escondido. Naciste para ser espejo, no de lo fácil de ver, sino de lo que siempre estuvo allí, esperando ser revelado. No estás maldecido, estás llamado. Pero primero, debes sobrevivirte a ti mismo.